Bienvenido. Es un honor para nosotros contar hoy con la presencia de uno de los mayores expertos mundiales en el estudio ciudadano de Oviedo y de la síndrome de Turín. Nuestro ponente de esta noche, don Alfonso Sánchez de Mosilla, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia y máster en Antropología Genética Forense por la Universidad de Granada. Durante su trayectoria profesional ha trabajado como médico forense en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia, su dirección Cartagena, donde desempeñó el cargo de jefe de sección de clínica forense hasta su jubilación. Actualmente es profesor de Medicina de Antropología Forense en la Universidad Católica San Antonio de Murcia y un reconocido investigador en el campo de la sismología. Es miembro de la Sociedad Española de Patología Forense y de la Sociedad Española de Paleopatología. Es director del ENCES, equipo de investigación del Centro Español de Sismología. Ha dedicado años de estudio a las reliquias de la Pasión, en especial al Sudario de Oviedo y la Sábana Santa de Turín. Sus investigaciones han sido reconocidas internacionalmente, siendo miembro activo del Comitato Científico del CIS, Centro Internacional del Estudio de la Síndrome en Turín, y del Consejo Científico del Centro Internacional de Estudios sobre la Sábana Santa de Turín en Francia. Ha publicado numerosos libros y artículos en revistas especializadas, entre los que destacan Historia de la Agrupación del Santo Sudario de Cristo y El ADN de un Dios, además de colaborar con las revistas Ideum y Signo. También es profesor del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, vinculado a la Universidad Europea de Roma, donde imparte formación en sinología. Esta noche nos ofrecerá en una conferencia titulada La Pasión de Jesús de Nazaret, en la que explorará desde la ciencia forense los sufrimientos de Jesús de Nazaret en su camino al Calvario. Buenas tardes, muchísimas gracias, ahora sí se oye. Muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a estar entre ustedes y contarles pues, algo de lo mucho que hemos ido aprendiendo con el paso de los años en el equipo que tengo el inmenso honor de dirigir. Esta noche vamos a ir desglosando desde el punto de vista forense todo lo que nos cuentan estos objetos del Sudario de Oviedo, de la síndrome de Turín, sobre una tortura absolutamente cruel que le condujo a la muerte. Sobre esto no hay ninguna duda, hay evidencias absolutas, tanto en el síndrome como en el Sudario. Nos vamos a atrever a ir desglosando las causas de la muerte, porque causas hubo muchas y no todas influyeron en la misma medida, pero hubo muchas y decantarse por una, olvidándose de las demás, sería faltar a la evidencia científica. Para empezar, como a nadie se le escapa, tenemos un problema porque no tenemos un cadáver, evidentemente. Un forense donde se encuentra más cómodo es en su sala de autopsias, haciendo su autopsia tranquilamente y después emitiendo el informe correspondiente. Lo que ocurre es que en España las cosas, como en casi todos, son un poquito diferentes. En la mayoría de los países, por no decir en todos, el médico forense es un patólogo especializado en tanatología, es decir, en los fenómenos relacionados con la muerte, y ya está, y no hace nada más. De hecho, en la mayoría de los países ni siquiera es el forense el que se desplaza al lugar de los hechos a recoger el cadáver. Suelen ser auxiliares con una formación adecuada, pero no la que podemos tener en España, ni muchísimo menos. No se debe usar la autopsia y tampoco está muy relacionado con el tema del laboratorio. Simplemente toma la muestra correspondiente, la remite a su laboratorio de referencia, espera los resultados y hace su informe. Y ahí termina su trabajo, que no es poco, sinceramente. Pero en España es mucho más complejo porque, aparte de hacer eso, que lo hacemos, pues hacemos muchísimas más cosas. También trabajamos mano a mano con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tenemos formación en criminalística, así que hacemos muchísimas más cosas. Nos desplazamos al lugar de los hechos, evaluamos el lugar de los hechos, tomamos muestras, vamos al compás de la policía o de la Guardia Civil en todo momento. Y además también trabajamos con personas vivas. Seguro que alguno de ustedes ha necesitado que le vea un forense porque ha tenido un accidente de tráfico, ha sufrido una agresión
y seguro que ese forense pues, le habrá atendido con más o menos amabilidad, pero seguro que no le ha hecho una autopsia ni con anestesia ni sin anestesia, eso seguro. Así que hacemos muchas más cosas. Y además, lógicamente, estamos muy acostumbrados a trabajar con material textil que esté contaminado con fluidos biológicos, con sangre, con todo tipo de fluidos corporales. Así que trabajar con estos objetos para un médico forense español es rutinario. En cambio, es absolutamente excepcional que lo haga un forense que no sea español. Pero seguimos con el problema de que no tenemos cadáver, o por lo menos yo de eso me quejaba hasta que hace unos años fui consciente de que no era del todo así. Efectivamente no tengo el cadáver original, pero resulta que el profesor Juan Manuel Miñarro, que vendrá la semana que viene, si Dios quiere, y les contará otras cosas, otra perspectiva totalmente diferente a la mía, pero también complementaria e interesantísima. El profesor Juan Manuel Miñarro, se lo adelanto ya, no solo es probablemente el mejor escultor vivo y sin duda uno de los mejores de la historia de la humanidad, además es un eminentísimo antropólogo y un eminentísimo anatomista, y me da vergüenza reconocerlo, pero sabe más anatomía que muchísimos médicos que conozco. Así que, bueno, pues durante muchos años hemos estado trabajando de forma conjunta y con todos los datos que hemos ido aportando, todos y cada uno de los miembros del EDICES, pues ha hecho una reconstrucción anatómica y antropológica perfecta y nos ha regalado ese cuerpo con el que yo tanto me quejaba que no tenía. Y bueno, lo tuvimos aquí precisamente hace 2 años, tuvieron ustedes la suerte de poder contemplarlo directamente. Primero nos hizo un crucificado, luego el yacente, luego ese rostro torturado, tal como pueden ver ahí, incluso fue más allá, retrocedió aún más en el tiempo y nos ofreció el rostro que más se parece al hombre de la síndrome. Y digo el que más se parece porque hemos sido todos testigos en los últimos meses de un verdadero diluvio de imágenes del rostro del hombre de la síndrome hechas por inteligencia artificial. Y la verdad es que me daba muchísima pena porque ninguna se parecía. Y la prueba de que la inteligencia artificial todavía no está preparada para hacer este tipo de cosas es que si comparamos cada una de las representaciones que hemos visto llover continuamente en redes sociales, ninguna se parecía. Vamos a ver si parte de los mismos datos. Las facciones tienen que ser necesariamente esas que les estoy enseñando, y si no es exactamente esas, está mal hecho, tan sencillo como eso. Y este es el crucificado de Córdoba, el primero de todos, de una larga serie, y después ha hecho muchísimos más. Así que ya no me puedo quejar de que no tengo el cadáver, porque lo tenía ahí, pero no me había dado cuenta. Bueno, pues ahí están todas las lesiones exactamente en el mismo lugar que corresponde, con la misma morfología, incluso algunas. El profesor Miñarro se ha tomado la molestia de realizarlas en un material blando, con lo cual incluso al tacto son exactamente iguales que las que tendría un cadáver en esa situación. Por otra parte, tampoco he podido hacer un levantamiento del cadáver propiamente dicho, primero porque no había nacido, ha pasado algo de tiempo, y segundo porque tampoco lo puedo hacer de forma demorada porque han pasado 2000 años, han pasado muchísimas cosas, han entrado en conflicto prácticamente de forma permanente, lamentablemente siguen en guerra en este momento, con lo cual pues no es fácil. Y de hecho ni siquiera están seguros los arqueólogos del aspecto que tenía en lugar de los hechos cuando ocurrió. Le pongo 2 representaciones diferentes porque lo que sí estamos seguros es que era una cantera de roca caliza que ya no estaba en explotación, pero no estamos seguros de la orografía exacta que tenía en el momento, en el año 33 o el año 35, que son las 2 fechas que se barajan. De lo que sí estamos seguros es que, como pueden ver, la distancia que hay entre el Gólgota, el lugar de la ejecución de la crucifixión, y el sepulcro es muy corta, y como pueden ver, tanto en la representación de arriba como en la de abajo, no hay un camino fácil para acceder desde el Gólgota al sepulcro. Es un terreno irregular, pues tan irregular como cabe esperar en una cantera. Y esto era hace 2000 años, ahora ha cambiado totalmente. Hay una construcción, hay una basílica,
y les estoy marcando en esa flecha la distancia que hay entre el Gólgota y el sepulcro, y es exactamente de 42,7 metros. Es una distancia muy cortita, son menos de 50 metros, pero a pesar de que era una distancia muy cortita, para trasladar el cuerpo necesitaron, según nuestros cálculos, entre un mínimo de 10 y un máximo de 20 minutos. Hay que considerar que el terreno era irregular, que no había un sendero cómodo, practicable, que estaban transportando un cadáver con toda la dignidad que les era posible, y además un cadáver de una persona pues adulta, bien desarrollada, bien nutrida y que pesaba, como dice el refrán, pesa más que un muerto, pues se pueden hacer una idea. Y este cadáver además estaba muy resbaladizo porque estaba totalmente cubierto de sangre, con lo cual transportar el cuerpo no era nada fácil. A pesar de todo, hemos hecho lo que hemos podido. Tampoco nos dieron permiso, como ya esperábamos, para hacer una excavación arqueológica, pero siempre soluciones. Así que hace ya 25 años conseguimos permiso para que pudiéramos realizar un georradar, es decir, una exploración del terreno del subsuelo con una tecnología que es el equivalente, no es exactamente lo mismo, pero para que se hagan una idea, es el equivalente a una resonancia magnética para ver qué es lo que hay en el suelo sin necesidad de excavar. Así que, bueno, pues ya sabemos y ya saben las autoridades de lo que hay en el subsuelo, en el entorno inmediato al sepulcro, y los hallazgos fueron interesantes, sobre todo porque nuestro arqueólogo, don Florentino Díez, que ya no está con nosotros, y eminentísimo arqueólogo que estuvo 17 años excavando en el entorno del Gólgota y del sepulcro, o sea, es una persona que sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Cuando vio los datos del georradar, dice: tenemos un sistema de drenaje. Si aquí no hubiera un sistema de drenaje, esto no sería una tumba judía del siglo I. Así que, pues ese dato que a nosotros se nos escapa, no tiene ningún valor, pues sin ese dato resulta que no podría ser ese emplazamiento del sepulcro. Y bueno, para que se hagan una idea, esa es la entrada al sepulcro. Ahora ha cambiado, estaba en restauración cuando se hizo esa foto, pero más o menos para que se hagan una idea, evidentemente nada que ver con lo que había en su momento. Así que no tenemos el cadáver, pero sí tenemos pruebas físicas. El sudario de Oviedo, que ustedes ya lo conocen estupendamente bien, cosa que me alegra muchísimo, y la síndrome de Turín. Esta imagen se la pongo por dos motivos. El primero de ellos es simplemente para que vean el gran tamaño que tiene, lo difícil que es de manejar y de amortajar un cadáver con un lienzo de estas proporciones. Estamos hablando de más de 4 metros de longitud. Y el otro motivo por el que se lo pongo es para que vean de dónde estamos sujetando el lienzo, las 3 personas que lo estamos manipulando en ese momento. Lógicamente de los bordes es lo más razonable, primero por respeto a lo que tiene y en segundo lugar pues simplemente por comodidad, absolutamente motivos pragmáticos. Justo del borde de donde se han tomado las muestras para hacer la gran mayoría de los análisis que se han hecho con la síndrome de Turín, con lo cual, al ser una zona muy manipulada y muy contaminada, pues los resultados no son totalmente fiables, lamentablemente, pero también yo comprendo que es muy difícil conseguir permiso para tomar muestras en la zona del centro donde hay sangre, donde hay tantísimas cosas. Y bueno, no se preocupen que este no es el original, es un facsímil que donó hace ya 3 años el arzobispado de Turín al arzobispado de Oviedo, pero como fue en plena pandemia, pues no pudo desplazarse nadie del arzobispado, y en mi condición de asesor científico del Centro Internacional de Sismología de Turín, pues me pidieron que por favor fuera yo quien hiciese entrega de la copia, así que por ese motivo estoy yo ahí y no otra persona de más rancio abolengo. Así que repito, no tenemos el cadáver, pero sí tenemos pruebas, objetos con los que investigar, lo que nos permite hacer una investigación absolutamente científica y absolutamente forense. Lo que ocurre es que la cosa puede parecer muy sencilla, puede parecer muy cómoda, porque bueno, si un forense está acostumbrado todos los días a trabajar con material textil manchado de sangre, no debe ser un problema investigar con estos objetos, pero al fin y al cabo lo que tienen es sangre, no es pintura, no es ninguna otra cosa. Pero sí hay un problema, es una sangre antigua, está degradada, está contaminada,
con lo cual los métodos habituales se quedan cortos. Y cuando empezamos, pues todavía no existía ni siquiera la paleopatología, es decir, no teníamos los medios que hoy tenemos disponibles, que tampoco son los mejores. Yo sigo quejándome de que me gustaría que tuviesen más eficacia, que fueran más resolutivos, que los datos fueran más fiables, pero tenemos lo que tenemos. Y esto es ahora. Cuando empezamos no teníamos ni siquiera eso. Tuvimos que desarrollar nuestros propios métodos de investigación y tuvimos que desarrollar incluso nuestra propia tecnología, porque la que había no daba la talla, no era lo suficientemente sensible, no era lo suficientemente específica. Y ya vamos a ir entrando en detalle después de tan largo preámbulo. Vamos con los hallazgos médicos forenses que se han ido produciendo a lo largo de todos estos años, tanto en la síndrome de Turín como en el sudario de Oviedo. Ustedes ya se están acostumbrando, pero voy a insistir en atención a los que me escuchan por primera vez. Cuando diga síndrome me voy a referir a lo que ustedes conocen como sábana santa de Turín, y cuando diga sudario me voy a referir exclusivamente al sudario de Oviedo. Lo digo, insisto, porque lamentablemente hay muchísima confusión, incluso entre expertos. Hay quien habla del sudario de Turín. Bueno, es un poco confuso. Por eso nosotros en el edificio desde hace muchísimo tiempo tomamos la determinación de diferenciar síndrome de sudario y no mezclar los conceptos, sobre todo para no confundirlos a ustedes. Empezando por la síndrome, ¿qué es lo que encontramos? Pues exactamente lo mismo que nos cuentan los evangelios, que ocurrió a propósito del personaje histórico de Jesús de Nazaret. Todos los estigmas de la pasión, marcas de flagelación, marcas compatibles con la coronación de espinas, marcas de clavos en las manos y en los pies y una herida en el costado compatible con la lanzada que nos cuenta Juan en su evangelio. Y grandísimas manchas de sangre por todas partes, y no solo de sangre, como veremos. Sobre todo en el sudario de Oviedo, que es donde se han desarrollado más investigaciones, y voy a romper una lanza en favor del equipo que dirijo. Prácticamente en todos los libros, en todos los artículos, se dice que la síndrome es el objeto más investigado del mundo. Bueno, pues no, sinceramente no. No podremos saber cuál es el más investigado porque habría que establecer unos parámetros que no se han establecido ni se han aceptado de forma generalizada entre la comunidad científica, pero estoy seguro de que si hay un objeto que se ha investigado más, no es la síndrome de Turín, por una sencilla razón, porque nosotros con el sudario de Oviedo hemos hecho pruebas que nos han hecho con la síndrome y no hay nada que se haya hecho con la síndrome que no se haya hecho con el sudario. Así que no puedo decir que el sudario de Oviedo sea el objeto más investigado del mundo, pero sí puedo decir que se ha investigado más y más profundamente que la síndrome de Turín. Y en el sudario no solo hemos encontrado sangre humana del grupo AB, igual que en la síndrome, sino que además hemos encontrado otros fluidos corporales, concretamente líquido de edema pulmonar y también líquido pleural y probablemente líquido pericárdico. Digo probablemente porque la composición química es la misma y la morfología es la misma, con lo cual ahora mismo no tenemos medios para diferenciarlos, pero probablemente por la trayectoria de la herida, de la que luego hablaremos, estamos hablando de los dos líquidos, líquido pleural y líquido pericárdico. Sabemos que el cuerpo era cadáver, ya estaba muerto cuando se produjo la imagen sindónica y cuando fue amortajado, luego veremos de qué manera, en primer lugar con el sudario y luego de forma definitiva con la síndrome. Sabemos que está muerto por dos motivos. Primero, porque para producirse la imagen en la síndrome tenía que haber una quietud absoluta, una rigidez absoluta, y simplemente el más leve movimiento respiratorio, el más leve temblor, habría encoronado la imagen, con lo cual, pues con toda certeza era cadáver. Pero es que además resulta que la cantidad de manchas presentes en el sudario de Oviedo, y que no solo tienen sangre, tienen líquido de edema pulmonar, en fin, es tal la cantidad de fluidos que el tiempo que lo tuvo sobre el rostro, si estaba vivo cuando se colocó, que estamos seguros que no, pero si estaba vivo a los pocos minutos se habría asfixiado simplemente por la barrera que supone un lienzo empapado con sangre y líquido de edema pulmonar. Entre los forenses hablamos de los 5 signos de la muerte cierta, y no solo los forenses, todos los médicos que tienen que extender un certificado de defunción, una persona que ha muerto por causas naturales, que no es violenta, que no es presumiblemente judicial, que no hay ningún delito o presunto delito vinculado
muerte, pues todo médico, antes de extender el certificado de defunción correspondiente y que se pueda enterrar ese cadáver y apuntarlo al registro civil como fallecido, pues debe de buscar estos 5 signos en el cadáver. ¿Cuáles son? Lo voy a traducir porque seguro que el latín se nos ha olvidado a todos. La rigidez cadavérica, las livideces cadavéricas, les voy a explicar qué es cada una de estas cosas, la palidez cadavérica, el enfriamiento del cadáver y la putrefacción. La rigidez es un fenómeno que se produce en todas las personas una vez que fallecen, de hecho en todos los animales, todos los vertebrados, incluso en los peces. Por eso en el mercado las sardinas, cuando llevan unas horas fuera del agua, pues están tiesas en la postura en la que se quedaron en la caja. Es decir, vamos a retrotraernos simplemente al ser humano, una persona que ha muerto en condiciones normales, por causas naturales, y estaba más o menos bien antes de morir, bien alimentada, bien hidratada. Aproximadamente a las 2 horas empieza a ponerse rígida toda la musculatura, empezando por la zona de la mandíbula, siguiendo por el cuello y luego ya paulatinamente el resto del cuerpo. A las 8 horas esa rigidez ha alcanzado su punto máximo y se mantiene más o menos estable hasta que empieza a desaparecer a las 48-72 horas en las que vuelve a estar absolutamente flácido como estaba en el momento de la muerte. Esta rigidez es tan intensa que si cogemos un cadáver y lo apoyamos la cabeza contra la pared y los pies contra el suelo en un ángulo de 45 grados se va a mantener sin caerse, para que vean ustedes la intensidad de esta rigidez. Pero como casi todo, sobre todo en biología, pues tiene sus excepciones. Y esto no es una excepción. A veces se produce lo que se llama en el ámbito de la medicina legal y forense la rigidez precoz e intensa. Y esto ocurre precisamente cuando una persona fallece en unas circunstancias similares a las del hombre de Getsemaní. Cuando muere por asfixia, y morir crucificado es en gran medida morir por asfixia, aunque contribuyen otras causas. Cuando esta persona muere realizando un esfuerzo físico considerable, y morir en la cruz supone un gran esfuerzo, porque cada bocanada de aire se consigue a costa de hacer un esfuerzo físico, de apoyarse en los pies, de hacer flexiones con los brazos, y todo esto pues con un dolor inenarrable entre calambres, entre convulsiones, en fin, cada bocanada de aire es una tortura. Y aunque queramos impedir el respirar porque nos duele, es inevitable, nuestro cuerpo se revela y hay un mínimo de respiraciones por minuto que la vamos a cumplir sí o sí, por mucho que nuestra voluntad intente impedirlo o distanciarlo lo máximo posible. Se produce también la rigidez cadavérica cuando la persona ha fallecido teniendo fiebre o teniendo una temperatura corporal elevada, y en este caso se daban las dos circunstancias: seguro que se habían infectado las heridas, seguro que tenía fiebre y seguro que tenía una temperatura elevada como consecuencia del esfuerzo físico que estaba realizando. Y además, si hacía una temperatura elevada en el exterior, cosa que en este caso probablemente no ocurrió, estamos hablando de abril, y abril en Jerusalén tiene, no solo abril, durante todo el año, tiene más o menos la misma temperatura y la misma humedad relativa que tenemos en Murcia o que podemos tener en Navarra. Y esto no se de buena tinta porque para hacer nuestros experimentos con manchas de sangre y fluidos corporales yo necesitaba saber cuál era la temperatura y cuál era la humedad relativa para reproducir esas circunstancias en el experimento. Así que me tomé la molestia durante todo un año, todos los días, comprobar temperatura y humedad relativa en Jerusalén, y sorprendentemente era más o menos la misma que en Murcia, más o menos la misma que en mi laboratorio, con lo cual pues no tuve que hacer ninguna modificación en las condiciones de mi laboratorio para poder hacer los experimentos, afortunadamente. Por eso sé que en abril no hizo calor, salvo que hubiera una ola inusual de calor en ese momento, que no suele ser lo normal. Una vez hablado de la rigidez cadavérica, vamos a hablar de la lividez. Las personas mayores, cuando se velaban los cadáveres en las casas y no en los tanatorios como se hace ahora, pues a lo mejor se acuerdan de que los fallecidos se suelen poner un color un poco violáceo, morado, incluso a veces en las zonas que están en declive, las que están en contacto con la cama o las que están en contacto con el ataúd. Esto se produce porque, aunque no hay latido cardíaco, sí que hay una pequeña circulación dentro del cadáver, primero por la expansión de los gases dentro del torrente circulatorio y segundo por efecto de la gravedad. Así que la sangre, los glóbulos rojos se van depositando por efecto de la gravedad, van cayendo hacia abajo
y se van depositando en las zonas en las que estaban pues, más cerca del plano de sustentación. Si la persona está tumbada boca arriba, pues en la zona de la nuca, la espalda, los hombros, las nalgas, las pantorrillas y los talones. Aunque en este caso concreto, al morir en la cruz y estar unas 2 horas aproximadamente muerto en la cruz, seguramente donde se empezó a formar este fenómeno, la liquidecer, fue en las piernas, precisamente en la posición que estaba más baja. Aquí tenemos lo que se llama en el ámbito forense un doble juego de liquidecer, o sea que esta persona tenía las piernas más amoratadas que el resto del cuerpo y en menor medida, una vez que fue cambiado de posición y puesto en posición horizontal, empezó a producirse este fenómeno también en la zona que he mencionado antes, en la nuca, en la espalda, en las nalgas, sin llegar a desaparecer del todo lo que ya había en las piernas. El tercer fenómeno es la palidez cadavérica. Todos sabemos que los cadáveres, precisamente en el momento en que no hay latido cardíaco, pues palidecen. Y bueno, esto me lleva a comentar que, por favor, cuando lean ustedes un artículo, sean críticos. Y aunque sea a favor, aunque suene bien, aunque parece que ese señor habla muy bien y que sabe de lo que está hablando, pues sean ustedes críticos porque a veces, lamentablemente, los divulgadores y los investigadores se dejan llevar un poco por la pasión. Yo no digo que mientan deliberadamente, que seguramente alguno lo habrá, pero se dejan llevar un poquito, se vienen arriba y manifiestan cosas que no deben de decir. Por ejemplo, hay publicado por ahí en algún sitio, no voy a dar pistas por calidad, que un investigador es capaz de detectar estos cambios de coloración del cadáver, este color violáceo en las zonas declives y esta palidez en el resto del cuerpo, y que es capaz de encontrar estos cambios de coloración tanto en la síndrome como en el sudario. Bueno, voy a contar un chiste. A lo mejor yo, con la limitación que tengo por el hecho de ser hombre, como todo el mundo sabe, está científicamente demostrado que los varones solo somos capaces de ver 7 colores con 3 tonos, claro, oscuro y mediano. Así que a lo mejor eso me impide percibir esos cambios de coloración. Pero bueno, ya saltándonos el chiste, las chicas que tenemos en nuestro equipo, que también hay mujeres, pues no tienen esa limitación genética que tengo yo y tampoco son capaces de ver este cambio de coloración. Así que, pues, por favor, no se crean todo lo que he publicado porque lamentablemente hay muchas cosas que no son así. En estos mismos documentos, estas personas afirman que son capaces de detectar el enfriamiento del cadáver tanto en la síndrome como en el sudario. Bueno, pues siento decir que no hay ningún medio para comprobar esta disminución de la temperatura del cadáver en un lienzo después de pasar 2000 años, pero es que además seguro que en este caso concreto no hubo una disminución de la temperatura. Y esto a ustedes les puede chocar un poquito porque, bueno, lo normal, si no hay metabolismo, si la persona ha muerto, lo normal es que su temperatura vaya bajando hasta que se iguale con la temperatura ambiental. Y esto es lo que nos va a ocurrir a todos, o a casi todos. Esto es lo normal, pero nuevamente hay excepciones. Y la excepción se llama hipertermia paradójica del cadáver. ¿Cuándo se produce esta hipertermia paradójica? Pues precisamente en las mismas circunstancias en las que se produce la rigidez precoz e intensa. Cuando una persona muere por asfixia, cuando muere realizando un ejercicio físico intenso, cuando la temperatura corporal ya era elevada en el momento de la muerte, pues después de morir, aunque el individuo como tal no existe, su corazón ha dejado de latir, su cerebro ha dejado de tener actividad, pero aún hay un metabolismo residual. Hay células en su cuerpo que están vivas y que están intentando mantenerse como pueden. De hecho, algunas células, sobre todo los fibroblastos, son capaces de mantenerse vivos y activos hasta 3 días después de la muerte. Así que no todo está muerto en un cadáver. Hay todavía vida residual. Por lo tanto, cuando una persona muere en estas circunstancias, su temperatura aumenta y aumenta hasta niveles que se van a sorprender. Como todos saben, los termómetros clínicos, los que todos tenemos en casa para ver si el niño tiene fiebre, marca hasta 42 y no va más allá, porque más allá de 42 grados una persona muere por hipotermia. Bueno, pues sorprendentemente un cadáver que ha fallecido en estas circunstancias, su temperatura puede llegar a los 45 grados. Con lo cual, pues no solo no baja, sino que sube después de la muerte e incluso
se puede mantener durante horas, así que tarda más en enfriarse un cuerpo de una persona que ha fallecido en estas circunstancias que si ha fallecido de otro modo. Y finalmente, el último signo de muerte cierta es la putrefacción, y sabemos que no hay signos de putrefacción, aparte de porque no son evidentes, y en un material textil, en cuanto hay putrefacción, aunque sea unas pocas horas, unos pocos días, hay signos muy evidentes y lamentablemente los forenses estamos muy acostumbrados a identificarlos y a trabajar con este material, pero además, con los medios que tenemos ahora, se puede buscar lo que se llaman los marcadores químicos de la putrefacción. Sobre todo dos moléculas que se conservan muy bien, a pesar de que pase muchísimo tiempo, putrescina y cadaverina, y no son detectables, por lo menos en el sudario. En la síndrome creo que no se ha hecho, no lo sé con certeza. Así que, de todos los signos de la muerte cierta, los únicos que sí son evidentes en la síndrome y en el sudario son la rigidez cadavérica, la lividez no, este cambio violáceo, el enfriamiento tampoco, porque se produjo lo contrario, la palidez tampoco y la putrefacción tampoco. Así que solo hablaremos de rigidez cadavérica. Sabíamos por los evangelios que si estamos hablando de Jesús de Nazaret íbamos a encontrar aloe y mirra. Bueno, pues hemos buscado estas sustancias y efectivamente están ahí. Hemos encontrado aloe y hemos encontrado estoraque, que es una variedad de mirra y que ya conocían y utilizaban en esta zona de Oriente Medio incluso 1000 años antes, puesto que está descrito en el Antiguo Testamento, con lo cual pues no es una sorpresa que de todas las mirras disponibles en el mercado en aquella época fuese estoraque la que encontramos. Pero además los evangelios hablan de otros aromas, de otros perfumes, sin especificar cuáles. Nuestra bióloga, doña Marcia Boy, tenía la hipótesis de que muchos de los pólenes que se habían identificado en el pasado, en la síndrome y en el sudario, se habían identificado de forma errónea y ella creía que se había amortajado el cuerpo de Jesús de Nazaret exactamente con los mismos aromas con los que se amortajaban los reyes en Oriente Medio en el siglo I de nuestra era. Y esta lista está disponible tanto en las descripciones que hacía Plinio el Viejo como Dioscórides, es decir, personas que vivieron en esa época y que nos describieron precisamente qué tipo de productos se utilizaban en estas circunstancias. Ella estaba investigando en la Universidad de Mallorca con muestras procedentes del sudario de Oviedo. Ella era la que estaba buscando los pólenes, evidentemente como biólogo que era. Simultáneamente yo estaba trabajando aquí en la UCAN con otras muestras, con lo que yo buscaba de sangre, que evidentemente eran restos humanos y no material biológico no humano. Pero por estas cosas del destino, el que encontró el polen del Igrisum, que era lo que andábamos buscando, pues fui yo y no fue Marcia. Pero bueno, en cuanto lo encontré, que es este granito que tienen ustedes ahí, pues se lo mandé a Marcia y le dijo: esto es lo que yo creo que es, efectivamente, es el Igrisum. Y esto confirma que sí, se habían identificado de forma errónea muchos de los pólenes, tanto en síndrome como en sudario. Vamos a empezar con los signos de la pasión, repito, evidentes, tanto en la síndrome como en el sudario. Sorprendentemente, los encontramos todos. Empezamos por la corona de espinas. Esto que ven ustedes efectivamente es un cardo, no les ha engañado su percepción. Es un cardo muy especial, se llama Gundelia tenderforti, y es un cardo que crece en el ámbito de Jerusalén y que su polen es el que se había identificado erróneamente con el Igrisum que se mencionaba anteriormente, que simplemente su morfología es muy parecida, el tamaño también, pero como decía Marcia, los judíos, aunque es un pueblo que tiene unas costumbres muy extrañas, que nos suenan a nosotros como muy distintas, nos sorprenden, bueno, pues ni siquiera un judío entierra a sus seres queridos poniéndole un ramillete de cardo borriquero, que ponen flores exactamente igual que nosotros. Así que, bueno, pues no es Gundelia tenderforti, es el Igrisum. Con respecto a la corona de espinas, no podemos saber con qué ramas se pudieron hacer, no estamos seguros. Hemos hecho experimentos con todo lo que hemos encontrado disponible y
bueno, uno de nuestros candidatos número uno es esta planta que tienen ustedes aquí, el Sisyphus, emparentado con nuestro frijolero. Aquí le llamamos azofaifo, por cierto, porque a alguien le suena. Y si se fijan ustedes, la próxima vez que vean un frijolero no es exactamente igual, pero son parientes muy próximos. La próxima vez que vean un frijolero, fíjense en las espinas y verán que tienen un tamaño considerable, más de aproximadamente a partir de 2,5 centímetros, pero si se fijan en la base de cada espina, hay otra más pequeñita que tiene forma de gancho, que crece en un ángulo de 90 grados, que lo tienen, no sé si lo verán bien desde el final, seguro que no, pero bueno, tendrán que confiar en mi palabra. Pues estas espinas pequeñitas tienen muchísima importancia porque no son capaces de lesionar la piel, no tienen ni la forma, ni el tamaño, ni la solidez necesaria para lesionar la piel, pero resultan fundamentales a la hora de tejer una corona de espinas porque se traban unas con otras y hacen una corona muy resistente y se mantiene la forma estupendamente. Mientras que con otras ramas, con acacia, evidentemente como buen murciano, aunque nacido en Cartagena, utiliza ramas de limonero gordo, y ustedes sí saben lo que es, en otros sitios no. Bueno, pues con esas otras ramas, aparte de que me pinchaba muchísimo más, era mucho más incómodo, la corona no se mantenía. En cuanto la estaba terminando por un lado, se deshacía por otro. Si la ponían, en cuanto tocabas un poco, se desarmaba. En fin, seguramente también en mi poca o ninguna habilidad como cestero, trenzando estas ramas de material vegetal, pero bueno, en cambio con el Sisyphus se trenzaban estupendamente bien y las coronas aguantaban y hacíamos pruebas y le dábamos golpes, como cuentan los evangelios que hicieron con Jesús de Nazaret. Así que, bueno, pues no decimos que la corona estuviese hecha con Sisyphus, pero es el candidato número uno de todas las que conocemos. Ahí tienen ustedes, en la imagen que tienen a su izquierda, tienen la foto la tomé yo personalmente en Galilea, en el año 2013, hace ya 12 años, y al fondo tienen un Sisyphus, un azofaifo, y en primer plano tienen un cargo, una gundelia. Los dos candidatos, según los expertos, yo me decanto con el Sisyphus y excluyo totalmente la gundelia. No por nada tiene unas espinas tremendas, pero no son lo bastante sólidas, lo bastante resistentes como para producir heridas del tipo que produjeron las manchas de sangre que podemos ver tanto en la síndrome como en el sudario. A nadie se le escapa que una pequeña herida en la cabeza, en el cuello, en el cuero cabelludo, en la cara, aunque sea pequeñita, sangra muchísimo. Y tal vez a ustedes les haya sorprendido, el motivo se lo voy a contar esta noche. El cerebro humano es el órgano que más necesidades tiene en cuanto a nutrientes, en cuanto a oxígeno, aunque no lo utilicemos, consume el 20% de todos los nutrientes que estamos movilizando continuamente con el torrente circulatorio, de toda la glucosa, de todas las vitaminas y de todo el oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que es una zona con muchos vasos sanguíneos, en mayor número y en mayor diámetro. Es decir, que una pequeña herida en esta zona, nosotros sabemos por experiencia, sangra mucho más que en cualquier otro sitio. Y esto se lo digo porque simplemente en las heridas ocasionadas por la corona de espinas, seguro que le habían llenado totalmente de sangre el cuero cabelludo, el pelo, la cara, el cuello, los hombros. De aquí para arriba, imagínenselo totalmente cubierto de sangre y no estamos exagerando. En cuanto a los experimentos, pues lamentablemente no encontramos ningún voluntario para poder experimentar con ellos, así que a pesar del poco amor a la ciencia que hemos descubierto entre nosotros con ciudadanos, pues hicimos experimentos con los medios que tuvimos, con un cráneo humano, al que no le pedimos consentimiento, por cierto, recubierto de pasta de modelar y con diferentes tipos de coronas de espinas, de diferente composición, con diferentes plantas y en resumen, pues como pueden ver en estos esquemas, hicimos pruebas con todo tipo de coronas, con todo tipo de diseños de coronas y al final, según nuestras conclusiones, la corona debía tener necesariamente forma de cargo. Pero hay muchas más heridas en la zona alrededor de las sienes, de la zona del cogote, en la zona de la frente, y el motivo por el que son más abundantes las heridas y más profundas y más desgarradas es
porque además se aseguró la corona alrededor de la cabeza utilizando algún tipo de cuerda. Esa es una de las muchas coronas que utilizamos y esa es la forma que pudo tener, y aunque esta imagen debo decir que no se ajusta a lo que nosotros pensamos en estos momentos, porque probablemente la corona de espina la llevó muy poquito tiempo. No podemos saber cuánto tiempo, pero sí podemos saber que con la corona puesta no pudo pasar todo lo que nos cuentan los evangelios que pasó a continuación, porque cada vez que vestíamos y desvestíamos también usamos maniquíes, no solo el cráneo humano. Cada vez que vestíamos y desvestíamos el maniquí se caía la corona. Cada vez que le dábamos un balazo, a pesar de atarlo firmemente con una cuerda, se caía la corona. Durante el traslado desde donde estaba siendo interrogado hasta donde fue ejecutado, si llevó la corona de espinas se le habría caído en varias ocasiones, y en la cruz, si lo hubiera tenido puesta, pues se habría rozado en la zona sobre todo occipital, en la zona de la nuca, y tendría unas heridas tremendas, unos desgarros impresionantes, y las manchas de sangre serían muchísimo más grandes. El que se hubiera caído la corona, pues tampoco sería un problema, porque se le pone otra vez y punto. Los derechos humanos no se contemplaban en aquella época, y mucho menos en el condenado a muerte, pero si se lo hubiese puesto 2 veces tendría el doble de heridas, si se hubiera puesto 3 veces tendría el triple, y el número que tiene es compatible con que solo se le puso una vez, se le quitó y no se le volvió a poner. Con respecto a la flagelación, no utilizaron un látigo cualquiera, utilizaron ese instrumento que tienen ahí, el taxilatún, un látigo con 3 colas, que además en las puntas podía tener o bien tabas, huesos de carnero, o sobre todo de plomo. Y digo sobre todo porque el hierro era más barato y aguantaba más, pero el plomo tenía una utilidad secundaria, aunque en esa época el plomo tenía prácticamente el mismo valor que la plata o el oro. Pero el plomo es mucho más denso, pesa más, con lo cual la consecuencia del impacto es mayor, produce más daño, no solo dolor, sino daño físico, daño estructural, y además, como es un metal blando, pues se deformaba con el uso y acababa teniendo filos cortantes, acababa teniendo zonas ganchudas, con lo cual pues hacía muchísimo más daño, incluso arrancaba textualmente no solo la piel a tiras, sino que también producía lesiones en músculos y en órganos internos, como vamos a ver a continuación. Bien, en esta imagen de la síndrome de Turín hemos representado en 2 colores los impactos. Todo el mundo pregunta ¿cuántos latigazos le dieron? Bueno, no lo sabemos con certeza, y lo cuento porque no es que no nos hemos tomado la molestia de contarlos, sí, los hemos contado. Lo que pasa es que no podemos descartar que algunos de los impactos no hicieron una herida, y si no hicieron una herida, pues no lo vemos en la síndrome, no sabemos si hay lesiones contusas no sangrantes, y además cabe la posibilidad de que cayeran 2 golpes en el mismo sitio. Cuando son pocos es poco probable, pero cuando son muchísimos, pues la probabilidad de que impacten 2 golpes en el mismo sitio es mayor, así que no lo sabemos con certeza. Se habla de alrededor de 120 impactos, como son 3 colas, pues estamos hablando de 40 latigazos, pero repito, no estamos seguros, es lo más probable, pero no se puede afirmar de forma categórica. Bueno, pues aquí no solo se pueden contar lo que hemos identificado, sino que además hemos ido más allá. Los forenses intentamos buscar patrones en todo lo que vemos, aunque sea información aparentemente confusa, y en este caso, pues aunque es una información aparentemente confusa, por la trayectoria de los golpes hemos podido identificar que fueron dados por 2 personas de forma alternativa, uno a la izquierda y otro a la derecha. No daban los golpes a la vez porque se habrían enredado los látigos, uno descargaba un golpe, el otro recuperaba el aliento, porque esto es fatigoso, no se vean ustedes. Esto es sencillito. Esto es un esfuerzo importante para las personas que practicaban este castigo físico. Bueno, pues los golpes que dio uno de los señores están marcados en negro y los que dio el otro están marcados en blanco. Si se fijan ustedes, verán que los golpes que están marcados en negro son toda la zona posterior, en la zona de la espalda, están prácticamente por todo el cuerpo, desde la nuca hasta los pies prácticamente.
mientras que el otro pues parece que no ha sido tan sádico, que no ha sido tan borde. Eso es lo que parece en una primera impresión, pero la realidad es todo lo contrario. El verdugo, el lictor que dio los golpes marcados en negro, lo hizo de forma absolutamente profesional y sistemática, pum, 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 sin poner atención y sin poner intención. Estaba haciendo su trabajo, sin más. Por el contrario, el verdugo que tiene marcados los golpes en color blanco sí tenía una intención y se la voy a desvelar. Su intención era, a ser posible, matarlo en la propia flagelación, porque es posible matar a una persona a latigazos. Y estas personas eran profesionales, así que hizo todo lo posible para conseguirlo. ¿Cómo? Descargando los golpes en las zonas en las que sabía que podía provocar lesiones importantes, como por ejemplo en la zona próxima al corazón, donde podía provocar arritmias cardíacas e incluso una parada cardíaca, en la zona de los pulmones para producir lesiones internas, y no el edema de pulmón que vemos, sobre todo en el sudario de Oviedo, no se debe solo a la asfixia, sino también a las consecuencias de la flagelación. Se dedicó a destruir sistemáticamente todos los músculos respiratorios para que se asfixiara, a ser posible antes de llegar a la crucifixión, los pectorales, la zona de la espalda. Como no se moría, pues ya los últimos golpes los descargó en la zona de los riñones para provocarle lesiones internas y una insuficiencia renal. Ellos no sabían que existía la insuficiencia renal, pero sí habían comprobado que golpeando intensamente, sobre todo en esta zona, pues aunque le perdonaron la vida, esta persona se solía morir en un plazo máximo de 3-4 semanas, por lo que hoy sabemos que es la insuficiencia renal. Y ya los últimos golpes, como veía que no se moría, pues fue a rematar. Los dio en las zonas en las que hay grandes arterias justo debajo de la piel para intentar provocar una hemorragia mortal en cuestión de minutos a lo sumo. ¿Dónde? Pues en la zona de la ingle, donde no quieren los toreros que los toros les corneen, y el último golpe en la zona posterior de la rodilla, en el hueco popliteo, para intentar lesionar la arteria poplitea con la misma intención, desangrarlo y que terminara todo cuanto antes. En esta escultura de Miñarro tiene usted representados los impactos, sobre todo en la zona posterior, que es donde más hay, pero no está la sangre. Aunque ustedes piensen que hay mucha sangre, no, es solo la sangre de las heridas. La realidad es que estaba todo, absolutamente todo, lleno de sangre, y no solo el cuerpo, sino también los látigos, los cuerpos de los verdugos, el suelo, todo el entorno en un radio de 2-3 metros alrededor de la persona que estaba siendo flagelada, estaba absolutamente salpicado de sangre. Y esto nos lleva a otro detalle. Casi todos los investigadores consideraban que la postura del condenado cuando fue flagelado es esta que tienen ustedes aquí, y para eso se basan en dos cosas. Primero, la reliquia de la columna que se conserva, que tiene más o menos esta altura, y la imagen que tienen ustedes a su izquierda, que son los regueros de sangre, que como pueden ver, pues corren un poco en todas direcciones. Y si esta persona hubiese recibido teóricamente los latigazos en otra posición, pues la sangre no habría corrido de forma aleatoria en todas direcciones, entrecruzándose y adoptando este patrón que pueden ver ustedes aquí. Y esto era lo que estaban todos de acuerdo, hasta que llegamos nosotros y dijimos que no, que lo sentimos mucho, pero que estaban equivocados, que seguro que estaba colgado en posición vertical, con los brazos por encima de la cabeza y totalmente desnudo, puesto que tiene impactos en la zona de los glúteos, y necesariamente tuvo que estar en esta posición porque solo en esta posición pudo recibir los impactos en todas las zonas en las que hay marcas en la síndrome de Turín y también en el sudario de Oviedo. Lo que ocurre es que una vez que terminaron, esta persona, si no estaba inconsciente, era absolutamente incapaz de mantenerse de pie, ni siquiera sentado. Seguro que estuvo unos minutos tumbado boca abajo, y estas heridas seguían sangrando de forma abundante, de forma profusa, con lo cual los últimos regueros de sangre cubrieron a los primeros, y lo que se han marcado en la síndrome pues eran los que estaban más frescos, de sangre más reciente, más fresca. Así que por eso estamos absolutamente seguros de que fue de otra forma. No solo nosotros hemos tenido el problema de no encontrar voluntarios para hacer experimentos, con la flagelación tampoco hemos encontrado voluntarios, pero el doctor Sugibe tampoco encontró voluntarios. Él hizo experimentos con cadáveres, pero no es del todo
todo aplicable. Simplemente un cadáver, aunque no se lo crean, aunque carne muerta, un cadáver es más resistente a los golpes que una persona viva, sorprendentemente. Así que sus descubrimientos no son del todo aplicables. Sí sabemos que un látigo de estas características, que hemos hecho una reproducción para poder experimentar con él, una no varias. Un látigo de estas características, aunque las bolitas, los taxilos, en el caso que nos ocupa, las hemos hecho de acero simplemente para que duren más, porque las de plomo se rompían con facilidad y le damos un mal uso, la verdad, lo maltratamos mucho. Pues a pesar de ser de acero, que pesa menos que el plomo y tiene menos capacidad lesiva, no solo arrancaba las piel a tiras y arrancaba incluso músculo, carne, en definitiva, sino que el impacto, la energía cinética del impacto se transmitía en profundidad y llegaba a órganos internos, a corazón, a pulmones, a hígado, a riñones, provocando lesiones directas. Al fin y al cabo, el agua, y en un 70% somos agua, transmite muy bien las vibraciones y transmite muy bien la presión. Así que la flagelación no solo fue un castigo físico para infligir dolor y debilitarlo, sino que fue un castigo absolutamente terrible. Y sorprendentemente en el sudario de Oviedo hay marcas de flagelación, o por lo menos hay marcas compatibles con flagelación, tienen exactamente el mismo tamaño y la misma disposición que las que aparecen en la síndrome. Y digo sorprendentemente porque el sudario, no lo he dicho todavía, solo cubrió la cabeza, el cuello y parte superior del tórax y hombros. Pero aún así, pues uno de los impactos logró transmitir manchas de sangre al sudario de Oviedo. Son esas que les estoy mostrando ahí. Con respecto a la crucifixión, como les he dicho, es un castigo terrible. La persona muere lentamente por asfixia y no solo por asfixia, es un esfuerzo físico terrible conseguir cada bocanada de aire, es dolorosísimo, además se producen calambres intensos. Ustedes imaginen, seguro que alguno de ustedes ha tenido algún calambre alguna vez en una pierna, pues imagínense esa situación en todo el cuerpo. Cuando se generaliza un calambre, como consecuencia, luego vamos a ver los motivos por los que se produjeron, cuando se generalizan los calambres no puede respirar, se bloquean los músculos, todos los músculos del cuerpo, con lo cual esta persona no solo se estaba asfixiando como consecuencia de la flagelación, sino también como consecuencia de los calambres. Pero es que además estaba desangrando, estaba perdiendo sangre por todas las heridas, y las últimas que le habían hecho encima en las manos y en los pies, estas heridas sangraron relativamente poco porque el propio clavo se encargaba de impedir que siguiera sangrando. Pero a pesar de que sangraba poco, pues es una herida más, y además es un cuerpo extraño que está dentro del cuerpo, y cada vez que respiraba era moviendo los clavos, moviendo las manos y moviendo los pies alrededor de estos clavos. Imaginémonos el dolor, el terrible dolor, y no es por nada, pero de dolor también se puede morir. Otra cosa que les quería comentar es que el condenado no llevó toda la cruz completa, tal y como estamos acostumbrados a ver en las películas, en los documentales, en las representaciones artísticas. En primer lugar, porque aunque no lo hubieran flagelado, difícilmente habría podido transportar 150 kilos, que es lo que pesaba la cruz de madera con la que se hizo la película de Mel Gibson, La Pasión. Pero es que además tampoco era la costumbre. La costumbre es que el condenado solo llevaba el patibulum, el travesaño horizontal, mientras que el estipes, el vertical, siempre estaba en el lugar de la ejecución, esperando su turno para ser utilizado. Con lo cual, al ser dos travesaños de madera totalmente diferentes, nada excluye que las maderas fueran de diferentes árboles. Y les digo esto por un motivo, es un argumento que han utilizado los escépticos para atacar nuestro trabajo. Cuando se investigó las manchas de sangre presentes en la zona de la espalda, en la síndrome de Turín, no solo se encontró carne, tejido muscular, sino que también se encontraron pequeñas virutas de serrín, pequeñas partículas de serrín, concretamente de madera de roble. Y si ustedes han estado en Santo Toribio de Liébana, seguramente les habrán dicho que el Lignum crucis que se conserva allí es de ciprés, y de hecho, pues casi todos los que se han investigado son de madera de ciprés, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento.
Como he dicho antes, esto se utilizó por los efectivos para atacar nuestro trabajo y diciendo, ven, que les están engañando. No puede ser la cruz de dos maderas diferentes. Pues sí puede ser de dos maderas diferentes. Y además es sentido común. ¿Qué árbol crece de forma natural en el entorno de Jerusalén, que es resistente a la intemperie y resistente a los insectos? Pues necesariamente tiene que ser una madera resinosa. Y el ciprés cumple estos requisitos. Así que el ciprés es una madera estupenda para ser el travesaño vertical, estar a la intemperie, aguantando ahí meses o incluso años, sin que tenga un gran daño estructural. Por el contrario, el travesaño horizontal estaba a la intemperie el tiempo justo, solamente cuando era utilizado, el resto del tiempo pues estaba probablemente cubierto y no tenía por qué soportar la intemperie. Tenía que ser una madera dura, evidentemente, porque iba a ser usado de forma impenitente, pero no tenía que ser tan resistente a las condiciones meteorológicas o de intemperie como el travesaño vertical. Así que el roble también es un árbol que crece en esa zona, ningún problema para conseguirlo. No hay ningún obstáculo para que fuesen dos maderas diferentes, como pueden ver. Por otra parte, el travesaño vertical era probablemente, no podemos estar seguros, pero con los datos disponibles, era menos alto de lo que parece, menos alto de estos hermosísimos Cristos crucificados que tenemos en mi espalda, maravillosas obras, pero bueno, yo entiendo que es mucho más llamativo para el espectador ponerlo en una cruz alta, se ve de forma más dominante, impresiona más, pero probablemente era más baja, primero simplemente por comodidad. Si tú tenías que encajar uno sobre otro, no podía tener 3 metros la cruz, evidentemente. Tenía que ser más bajo. Y por otro motivo que vamos a mencionar a continuación. Además, la madera no estaba tan pulida como estas. Estaba lo justo para manejarlas sin que te clavasen más astillas de lo necesario y ya está. Y sabemos que no estaba muy bien desbastada porque produjo lesiones en los hombros y además volvió a abrir las heridas de flagelación, las que habían dejado de sangrar en ese momento. Y además sabemos que no se llevaba la cruz completa porque Plauto, cuando describe una crucifixión, dice textualmente: lleve el patíbulo por la ciudad y después sea crucificado. El patíbulo, como he dicho, es el travesaño horizontal, no el vertical. No todas las manchas son de sangre, como ya he dicho anteriormente, algunas son más diferentes todavía. Estas en concreto a mí me llamaron la atención, no solo por el color, sino por su morfología. Son ligeramente espumosas, parecía espuma, lo es, de hecho. Y el motivo es porque están compuestas por sangre, por supuesto, líquido de edema pulmonar, mucosidad procedente de vías respiratorias y saliva. ¿Cómo se han producido estas manchas? Pues esta persona se estaba asfixiando y cuando se estaba asfixiando tosió, probablemente en varias ocasiones, y al toser expulsó esta sangre de líquido de edema pulmonar que le estaba encharcando los pulmones, exactamente igual que recientemente le ha pasado a los Santos Padres, pero sin flagelación y sin crucifixión. Yo cada vez que contaba en las noticias el estado de salud del Santo Padre, me estaba acordando de que, menos la flagelación y la crucifixión, pero las lesiones físicas que tenía él, encharcarse los pulmones, era un mecanismo similar al de Jesús de Nazaret de la Cruz, en fin, un paralelismo curioso, por cierto. Bueno, pues al toser, repito, todos estos líquidos salían por la vía respiratoria, donde se contaminaban con moco, con mucosidad de vía respiratoria, y una vez en la boca se mezclaban con sangre, por eso esa composición tan variada. Los clavos no estaban en las palmas, lo siento. Estaban en lo que nosotros llamamos muñeca, lo que los médicos llaman carpo, pero no me voy a examinar, no se preocupen, les recuerdo las partes de la mano que nos enseñaron en el colegio. Carpo, metacarpo y dedos. O sea, que aunque a esto le llamemos muñeca, sigue siendo parte de la mano. Bien, pues el clavo estaba insertado necesariamente en esa zona porque si hubiese estado en la palma de la mano se habría desgarrado y se habría caído la persona. Esto pues tampoco hubiera sido aparentemente un problema porque bastaba con volverlo a clavar y ya está. Pero las cosas no son tan sencillas, porque según el
derecho romano, si hay una sentencia judicial firme, y en este caso concreto había una sentencia judicial firme, si no se cumple la sentencia, el culpable automáticamente es condenado. Y en este caso la condena era a morir en la cruz. Así que evidentemente los verdugos estaban muy interesados en que no hubiera ningún accidente ni ningún incidente. Así que los clavos los pusieron donde había que ponerlos, en el carpo, en la muñeca. Y esto me lleva a otro detalle. Probablemente el clavarlo fue mucho más sencillo de lo que nos pueda parecer, porque con toda certeza los orificios estaban pretaladrados. El reciclaje no es un invento del siglo XXI. Los antepasados lo hacían muchísimo antes y muchísimo mejor que nosotros. Y la cruz se reciclaba una vez y otra vez y otra vez. Seguro que los orificios estaban pretaladrados, pero es que además los clavos eran de hierro dulce. Es imposible que un clavo atraviese un trozo de madera de roble de este tamaño. Se dobla, se despunta, se parte. Lo más razonable es pretaladrar, con lo cual tú pones la mano delante del agujero y solo tienes que dar un solo martillazo, atraviesas la mano, entra en el orificio pretaladrado y por detrás, simplemente con la mano, no hace falta ni tenaza, lo puedes doblar y ya se mantiene firme el tiempo que quieras, sin ningún problema. Para descender el cuerpo, pues igual, simplemente con la mano, sin tenaza, puedes enderezar el clavo, retirarlo y bajar el cuerpo de la cruz sin ningún problema. Muchísimo más cómodo. Eficiencia absolutamente militar. Otro detalle, otra de las cositas que les invito a que pongan en cuarentena. Casi todos los libros, casi todos los artículos dicen que el clavo estuvo en el espacio de Destot. Bien, pues no puede ser por una sencilla razón, porque el espacio de Destot solo está en la imaginación de Messier Destot. Y esto es una historia, pues sería divertida si no fuera real, lamentablemente. Los grandes avances en anatomía humana se produjeron en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, simplemente porque antes estaban prohibidas las autopsias de cadáveres en todo el mundo civilizado. No se conocía en realidad cómo era una persona por dentro. Lo poco que se sabía era por las heridas en combate o en comparación con los animales domésticos. En realidad no se sabía gran cosa de cómo era una persona por dentro. Pero después de la Revolución Francesa, pues sobre todo en Francia, que fue donde primero empezaron con la Ilustración, empezaron a hacerse autopsias, con lo cual los primeros anatomistas reales que empezaron a desarrollar la anatomía humana fueron franceses. Y el resto del mundo lo que hacía era copiar lo que se publicaba en los libros franceses. Consecuencia, bueno, pues lógicamente cada señor cuando descubría una estructura anatómica le ponía su nombre. Por eso hay tantísimas estructuras anatómicas humanas que tienen apellidos o nombres franceses. Ese es el motivo. El problema es que ya a finales del siglo XIX pues quedaban pocas cosas que no hubiera descubierto otro antes. Y Messier Destot tenía ese problema. No encontraba nada a lo que ponerle su nombre y el tiempo se le agotaba, se hacía mayor y él quería, bueno, pues razonablemente creía que tenía derecho a su cuarto de hora de gloria y como no encontraba nada, pues se lo inventó sin ningún problema. Se inventó el espacio de Destot, no existe. Lo que ocurre es que los franceses, como pueblo, tienen un comportamiento diferente al nuestro en muchas cosas y sobre todo en que valoran muchísimo lo que es francés o lo que he dicho en francés, y si lo he dicho en francés, eso va a misa y ya está, y nadie lo pone en duda. Así que si Messier Destot ha dicho que ha encontrado un espacio en el carpo, nadie lo duda. Y a partir de ahí estaban todos los manuales de anatomía. Y de hecho, cuando yo estudié medicina, a finales de los años 70, primero de los 80, todavía algunos manuales de anatomía recogían el espacio de Destot. O sea que ese error lo hemos seguido llevando hasta hace relativamente poco. En fin, pues no. Si ustedes leen en algún sitio que el clavo estaba en el espacio de Destot, quien lo ha escrito está un poco desactualizado. Y además, esos mismos documentos, esos mismos libros, esos mismos artículos
Suelen decir que el clavo, cuando atravesó el espacio de Stott, lesionó el nervio mediano. Pues otra cosa que no es cierta, el nervio mediano no pasa por el espacio donde estaría si estuviese, si se hiciera en realidad el espacio de Stott. Y además tampoco tenemos ninguna evidencia absoluta de que haya una lesión no solo del nervio mediano, sino de ninguno de los nervios de la mano. Sobre esto se han publicado muchísimas cosas, incluso se ha llegado a decir que la posición de las manos y de los pies se justifica simplemente porque había una letanía hipocalcémica, es decir, un calambreo ocasionado por la falta de calcio en el organismo de esta persona, que se denomina mano de comadrón, pero esto no es cierto por la sencilla razón de que cuando se produce una letanía hipocalcémica, claro, el comadrón sí, porque el motivo es simplemente la presión que tiene la muñeca cuando está explorando durante el parto. Pero cuando una persona tiene una letanía hipocalcémica es por una bajada de calcio en todos sus líquidos corporales y este espasmo, este calambre se produce en todo su cuerpo, incluida la cara. Y la cara del hombre de la síndrome lo que expresa precisamente serenidad, tranquilidad, no el dolor, el sufrimiento, la asfixia que se produce durante este espasmo. Así que no. Otra cosa que se ha hablado es que podía tener una lesión en el nervio cubital. Cuando se produce una lesión del nervio cubital, estos dos dedos se flexionan y queda lo que se denomina mano de predicador, que tan abundante es en la imaginería religiosa, pero en el caso del hombre de la síndrome no tenemos ninguna evidencia de ninguna parálisis de ningún tipo, ni del nervio cubital, ni del radial, ni del mediano. No hay ninguna evidencia. No queremos decir que no haya lesiones en los nervios, simplemente después de producirse la muerte, los músculos se relajan, luego vuelven a contraerse, como he dicho, con la rigidez cadavérica. Pero primero se relajan, por lo cual si hay una parálisis ha desaparecido. No lo podremos saber nunca. Nos concentramos en la lanzada. La lanzada es la única herida que se produjo después de la muerte, las demás se produjeron estando vivo. Es una herida por muerte, una herida de remate, en definitiva. Y, como dice Juan en su Evangelio, dos frases de cual más importante. Un soldado le traspasó el costado y llega a traspasar, no hace falta que les explique lo que significa, así que si hay un orificio de entrada debe de haber un orificio de salida necesariamente. Y la siguiente frase, Juan dice que al punto salió sangre y agua. Evidentemente no fue agua, fue líquido pleural y probablemente líquido pericárdico. Lo que pasa es que la morfología de ese líquido pues es muy parecida a la del agua de una zona sedimentaria, como por ejemplo el agua del río Jordán o el agua del río Segura que tenemos aquí cerquita y que después de la lluvia seguro que tiene este aspecto que tenemos nosotros aquí. Y yo creía que cuando Juan en su Evangelio, que se escribió en griego por cierto, habla de hidro, pensaba que se refería simplemente a agua. Él creía que era agua en su ignorancia, cuanto que no era médico, él creía que era agua, pero bueno, las cosas posiblemente no sean tan simples, porque después hemos descubierto que hidro no solo significa agua en griego clásico, sino que era la palabra que utilizaban los médicos en aquella época, todos los médicos en Europa, no solo los griegos, para definir cualquier fluido corporal que no fuese sangre, que no fuese orina o que no fuese bilis. Es decir, que la saliva sería hidro, las lágrimas serían hidro y el líquido pleural y pericárdico también. Así que bueno, no sé si Juan usó una palabra técnica o simplemente describió como agua ese líquido que le vio salir por esa herida y que seguro que le sorprendió porque no conocía la posibilidad de que saliesen estos líquidos por heridas corporales. ¿Por qué estaban ahí? Pues muy sencillo, consecuencia de la flagelación. Hubo un derrame de líquido pleural y un derrame de líquido pericárdico en un intento del cuerpo de proteger estos órganos vitales para mantenerse sano y vivo, y son fundamentales. Entonces piensen que tanto el corazón como los pulmones son unos órganos que están en continuo movimiento, sin los cuales no podemos sobrevivir más allá de unos pocos segundos, y si no se protegiesen de alguna manera, simplemente los movimientos respiratorios y el latido cardíaco se lesionarían y se dañarían. ¿Cómo se evita esto? Pues protegiéndolo con un líquido lubricante, que en el caso del corazón se llama líquido pericárdico y en el caso de los pulmones se llama líquido pleural, y que todos tenemos en pequeñas cantidades, la justa y necesaria. Pero
a veces esta cantidad aumenta, incluso de forma muy rápida, y una forma en la que puede aumentar es precisamente cuando hay golpes en el pecho, en el tórax. Y en la flagelación seguro que se produjo un aumento del líquido pleural y del líquido pericárdico en un intento del corazón, del cuerpo, de proteger estos órganos de los impactos. Y ustedes me dirán, usted ha dicho antes que el agua transmite muy bien la vibración y transmite muy bien la presión, así que si ponemos agua lo que hace es aumentar el daño, ¿verdad? Teóricamente sí, pero en realidad no, porque este agua, este líquido pleural y el líquido pericárdico lo que hace es que rodea el corazón y los pulmones, con lo cual disipa la intensidad del impacto y no la transmite toda en profundidad, sino que en su mayor parte se disipa y se pierde sin llegar a los órganos. Así que por ese motivo había muchísimo líquido pleural y muchísimo líquido pericárdico sin sangre y con gran cantidad de una molécula, una proteína que se llama fibrina y que hemos encontrado en el sudario de Oviedo. Así que por este motivo, como consecuencia de la flagelación, había una gran cantidad de líquidos que no son sangre, luego lo veremos. Les voy a enseñar rápidamente una imagen para que sepan el aspecto que tiene el líquido de edema pulmonar. La voy a quitar enseguida porque la imagen es dura, lo siento. Es eso que tienen ahí. Y es lo que se produce cuando no se muere por asfixia. La sangre sale del torrente circulatorio, encharca los pulmones, ahí se mezcla con el aire y se convierte en una espuma. Eso es el líquido de edema pulmonar. Y eso es lo que tuvo precisamente el Santo Padre estas últimas semanas, no como consecuencia de la flagelación, sino como consecuencia de la neumonía que tenía. Bien, volvemos nuevamente a la lanzada. Todos los investigadores estaban de acuerdo en que la lanzada penetró en esta zona, en el costado derecho, entre la cuarta y quinta costilla, con una trayectoria aproximadamente horizontal, como tienen ustedes en la imagen, que atravesó el pulmón derecho y que probablemente llegó a las cavidades derechas del corazón. Y eso es lo que habían consensuado todos los científicos, todos los investigadores, esa es la trayectoria, hasta que llegamos nosotros y dijimos, pues no, hemos encontrado el orificio de salida, así que esa es la trayectoria. Por supuesto, entra por el mismo sitio, eso no tiene discusión, la herida está ahí, no hace falta ser un experto para saber por dónde entró. Atravesó, por supuesto, el pulmón derecho, probablemente atravesó las cavidades derechas o los grandes vasos del tórax y salió en la zona de la espalda, también en el lado derecho, como vamos a ver. Y esto lo sabemos porque en el sudario de Oviedo, en esa mancha que les he marcado ahí, tiene lo que nos cuenta Juan a propósito de la lanzada, tiene su cerco de sangre y su cerco de otro líquido corporal que no es sangre, que es líquido pleural, probablemente mezclado con líquido pericárdico. Pero además hay otras manchas en el sudario de Oviedo, esa que tienen ahí, la mancha en acordeón, que no es de sangre, y la mancha difusa, que como ven es enorme, ocupa casi una cuarta parte del sudario, y no es sangre, el líquido pleural, repito, probablemente mezclado con líquido pericárdico. Hace falta muchísima cantidad de líquido para manchar esa cantidad de tejido. Ahí tienen coágulos de fibrina extraídos de un cadáver y bueno, pues como pueden ver hemos hecho pruebas con voluntarios vivos no, pero sí hemos hecho pruebas con lo que hay que hacer. Hemos hecho pruebas con cadáveres, hemos hecho pruebas con líquidos corporales procedentes de cadáveres. Y no ha sido con pintura ni con sangre humana caducada de los bancos de sangre, simplemente porque lleva anticoagulante y ya no se comporta de la misma manera, con lo cual no nos sirve para hacer experimentos. Teníamos que reproducir exactamente las mismas condiciones en las que murió Jesús de Nazaret. Y ahí están los coágulos de fibrina, como pueden ver, ahí tienen más o menos en línea 4 manchas, las más oscuras son de sangre, la que tienen marcada con la flechita es de fibrina y como pueden ver simplemente por el color se nota fácilmente, son muy fáciles de diferenciar y luego ya pues la tecnología también los elimina. Bien, con respecto al orificio de salida, el candidato número 1 es ese que tienen ahí, tiene exactamente la misma forma, también en posición horizontal, igual que el de entrada, reproduciendo la forma de la hoja del arma, y estaba en posición vertical cuando recibió la herida, porque como pueden ver,
el otro líquido corporal, el agua, el hidro de que hablaba Juan, pues cae hacia abajo, era mucho más abundante que la sangre. Señal de que estaba muerto cuando se produjo esta herida. Si hubiera estado vivo habría sangrado muchísimo más, habría tanta o más sangre en el hilo pleural y el hilo pericárdico. Y tal vez haya más de una, lo que pasa es que todavía no hemos tenido acceso a la síndrome para comprobarlo. Nos estamos basando simplemente en facsímiles y en escáneres de alta resolución, pero bueno, ahí está. ¿Por qué puede que haya más de uno? Pues muy sencillo, como he dicho anteriormente, si esta persona no moría en la cruz, los responsables de la ejecución inmediatamente resultaban condenados a morir en la cruz. Así que cualquiera de nosotros, si hubiéramos estado allí, habríamos hecho lo mismo. Para asegurarnos de que estaba muerto y no estaba desvanecido o que estaba fingiendo la muerte, pues introdujo su arma. Podía ser una lanza, podía ser una espada, podía ser una daga, nunca lo sabremos. Por la forma de la herida nunca lo sabremos. Sí que sabemos que es un arma que tenía punta y 2 filos. Y una vez atravesado, simplemente era cuestión de retroceder un poquito la muñeca sin sacar la hoja del todo, mover un poquito la mano, volver a introducirlo, retroceder, mover, volver a introducirlo, con lo cual están lesionando de forma absolutamente irreversible y mortal de necesidad todos los órganos internos, el corazón, los pulmones, la cava, la aorta, la vía respiratoria. Era la forma de asegurarse de que esta persona estaba absolutamente muerta. Bien, y volviendo al tema de la ciencia, les recuerdo otro concepto que nos intentaron transmitir en el colegio, probablemente con poco éxito, pero se lo voy a recordar. Si conocemos 2 puntos de una recta, sabemos exactamente su posición respecto a los 3 ejes del espacio en todo momento. Así que una vez que conocemos el orificio de entrada y el de salida, sabemos cuáles son los ejes. Por eso también sabemos que la cruz no podía ser muy alta porque la trayectoria es casi horizontal. Así que la cruz no podía ser muy alta, no solo por el motivo que he dicho antes, porque era desmontable, sino por la trayectoria de la lanzada. La pregunta del millón: ¿se utilizó 1 o 2 clavos en los pies? Pues no lo sabemos, lo siento. No lo sabemos. Seguro que el pie que quedó por encima del otro tuvo un solo clavo, pero no sabemos si el que quedó debajo se había clavado. Probablemente no, probablemente, como he dicho antes, el orificio estaba pretaladrado y solo fue un clavo atravesando ambos pies, pero no estamos seguros. Lo que sí sabemos es que se utilizó este trocito de madera que tienen ustedes ahí, el subpedaneum, que por cierto uno de los crucificados lo tiene y el otro no. Y es lógico que estuviera ahí simplemente porque era más cómodo para el condenado, se podía apoyar mejor y podía respirar mejor. Pero no nos engañemos, esto no lo hacían por caridad, no lo hacían buscando la comodidad del condenado, sino que lo hacían esperando todo lo contrario, para que aguantase más tiempo y fuese un escarmiento para el público que estaba allí contemplando la ejecución. Así que no fue por caridad, sino todo lo contrario. De lo que sí estamos seguros es que no le fracturaron las piernas. Y estamos seguros porque la tibia es un hueso que está justo debajo de la piel, y cuando se produce una fractura de tibia por un golpe contundente con una maza, la piel se desgarra como consecuencia de las heridas producidas desde dentro por los propios fragmentos de hueso, y no aparecen en la síndrome lesiones de este tipo ni manchas de este tipo. Así que por eso estamos seguros de que no le fracturaron las piernas. El clavo, de todas las posiciones posibles, y hay muchas, pues se insertó entre el segundo y el tercer metatarsiano. Aquí no hay ningún problema porque no estaba clavado boca abajo, con lo cual al estar apoyado no hay ningún problema, no se desgarraba y aguantaba perfectamente. Como hemos dicho, no todas las manchas son de sangre y algunas pues son una sorpresa. Esas que les estoy marcando están en la zona de las nalgas, en la zona posterior, de un color mucho más oscuro, más achocolatado, y también con un borde de otro líquido que no es sangre, que estaría en la calificación de hidro que utilizaban los médicos antiguos, y que ya les adelanto que
aunque tenemos que comprobarlo directamente analizando las índoles en su momento, probablemente se trata de residuos fecales y probablemente de orina. Esta persona, durante su agonía, pues perdió el esfínter, como se denomina en el ámbito de la medicina, y se hizo pues sus cositas encima. Y esto pues la verdad es que en principio cuando lo descubrimos me impactó un poco, pero porque no sé que tiene que estar aquí. Como se dice, perfecto Dios y perfecto hombre. Así que era hombre a todos los efectos y su cuerpo experimentaba pues, lo que experimentaría cualquier otro. Ahí tiene esas manchas aumentadas en detalle. Con respecto a los pies, pues como pueden ver ustedes, no podemos saber si alguien clavó dos. Hay tanta sangre que es difícil saberlo. Lo que sí vemos es marcas de dedos, sobre todo en la huella que está a su derecha, se ven perfectamente las improntas de los dedos de una de las personas que estuvo manipulando el cuerpo. Y si se fijan, parece que el pie derecho es más corto que el izquierdo, más pequeño que el izquierdo, y esto durante mucho tiempo pues llevó al error de considerar que Jesús de Nazaret tenía este defecto anatómico. Y de hecho aquí tienen ustedes esta moneda del siglo III en la que aparece el pie derecho más pequeñito, atrófico, para representar esta circunstancia. Incluso a fecha de hoy, las cruces ortodoxas tienen inclinado el subpedáneo para representar precisamente esta circunstancia. Pero no es así, simplemente al tener un pie clavado sobre otro, lo único que vemos son las manchas de sangre, no la imagen del resto del pie. Y ahora ya vamos a entrar en todas y cada una de las causas que pudieron contribuir a causar la muerte a Jesús de Nazaret. Se han hablado de muchas, de la asfixia, del shock, las infecciones, de los trastornos hidroelectrolíticos, es decir, la pérdida de agua corporal y de sales corporales, las lesiones traumáticas en órganos vitales, como ya hemos comentado, y también lesiones no traumáticas como consecuencia de este metabolismo alterado por todo lo que estaba pasando. Vamos a empezar por las causas que sí que estuvieron presentes, pero que fueron un poco determinantes a la hora de ocasionar la muerte. Tuvimos una pequeña influencia, no lo discutimos, pero no fue relevante. Una de ellas, el sudor de sangre, la hematohidrosis. Esto simplemente supuso una pequeña pérdida de líquidos corporales, pero en ningún momento participó en los mecanismos que desencadenaron la muerte. El estrés y la ansiedad es indudable que estaban ahí y que por supuesto colaboraron. Esa tormenta hormonal, sobre todo de adrenalina y de catecolamina, epinefrina y norepinefrina, pues ya estaban de alguna manera debilitando el organismo para, pues al principio lo que hacen las hormonas del estrés es aumentar la resistencia, pero durante mucho tiempo lo que hacen es debilitar. O sea que lo que al principio ayuda, al final perjudica. Estamos seguros de que no desinfectaron los instrumentos con los que lo torturaron, ni los clavos, ni nada parecido, así que seguro que se infectaron las heridas. Lo que ocurre es que fueron pocas horas, murió poco tiempo después, con lo cual no hubo tiempo material para que se manifestase una sepsis, una infección, como también tuvo el Santo Padre, por cierto, ni un tétanos, ni nada parecido. Pero bueno, ahí estaban ocasionando fiebre y ocasionando todo tipo de problemas con las toxinas bacterianas. Como les he dicho antes, el clima en Jerusalén es muy similar al que tenemos en Murcia, y en abril el cuerpo de una persona cubierto de sudor, cubierto de sangre, con heridas abiertas, para los insectos es de Islandia. Así que seguro que esta persona experimentó la tortura de estar absolutamente cubierto de moscas, cubierto de avispas, cubierto de abejas, y los que estamos familiarizados con el medio rural sabemos que hay avispas carnívoras que comen carne, lo sabemos. En fin, esto tampoco contribuyó de forma significativa a la muerte, pero desde luego pues ayuda a difundir los microbios y no se lo puso nada fácil, ni muchísimo menos. Vamos a ir entrando en materia. La corona de espinas. La corona de espinas algo influyó, no mucho, porque aunque sí que perdió mucha sangre como consecuencia de la corona, pero no en cantidad suficiente por sí sola para producir un shock hipovolémico.
desangramiento, pero sí contribuyó, ya estaba perdiendo sangre, así que de alguna medida, pues sí. Además, produjo dolor, ya estamos empezando la cascada de dolor con todas las hormonas que estaban implicadas, ya había hipovolemia y ya había una cierta acidosis respiratoria como consecuencia de la hemorragia y del dolor. La flagelación, como he dicho antes, por sí sola podía haber ocasionado la muerte por muchísimos mecanismos. Lesiones directas en los riñones, produciendo insuficiencia renal, lesiones pulmonares, derrame pleural. El derrame pleural, cuando es poca cantidad, no pasa absolutamente nada, pero cuando es una cantidad tan grande como para producir las manchas que aparecen en el sudario de Oviedo, pues no permite al tórax expandirse de forma adecuada, con lo cual limita la eficacia de la respiración y limita la eficacia del latido cardíaco. Así que estos derrames, que al principio protegieron a los órganos de los golpes, pues al final estaban siendo un problema en sí mismos porque no dejaban al corazón y a los pulmones trabajar con eficacia absoluta. Todo esto condujo, pues ya antes de llegar a la crucifixión, ya estaba en una situación de escasez de oxígeno en sus líquidos corporales y exceso de dióxido de carbono, hipoxia e hipercapnia. Y ya estaba cambiando la química de sus líquidos corporales. El pH de su sangre y de todos sus líquidos corporales era ácido, lo que se llama acidosis, y en este caso era mixta, era metabólica y era respiratoria. Todo esto, además, estaba ocasionando arritmias cardíacas, solo la flagelación, insisto, sin llegar a la crucifixión. Pero es que además la flagelación estaba dañando los glóbulos rojos, los estaba destruyendo, rompiéndolos, liberando su contenido y haciendo de forma menos eficaz. Y además este daño sobre el músculo, sobre la carne, no solo limitaba la eficacia de los músculos respiratorios, sino que el contenido de las células pasaba al torrente circulatorio. El potasio, sobre todo, ocasionando arritmias, y la mioglobina, que es la proteína responsable del movimiento, que lo que hacía era taponar los riñones, impidiendo que funcionaran y que filtraran, contribuyendo a la insuficiencia renal. A todo esto debemos sumar la captura y el maltrato físico del que los evangelios nos hablan someramente, pero bueno, sabemos que recibió un rapisma, un golpe sobre el rostro. En realidad lleva muchísimo más, todo el rostro está cubierto de golpes, la corona de espinas, en fin, ya nos podemos imaginar que, como he dicho antes, los derechos humanos no se contemplaron y esta persona pues recibió un maltrato físico importante, ocasionando todo tipo de problemas en su organismo. Y ya para rematar la crucifixión, si todo lo que les he contado antes era poco, pues encima de la crucifixión, con todo lo que conlleva, con la asfixia, con los calambres, con el dolor, con la postura incómoda, hagan ustedes el experimento simplemente de poner las manos por encima de la cabeza o cuánto tiempo aguantan, solo eso. Ya empezarán a comprobar lo terrible que puede ser. Por supuesto, al tener poco oxígeno en su sangre, mucho dióxido de carbono, poca sangre en su torrente circulatorio, demasiado potasio, el corazón estaba bajo mínimos, seguro que tenía una insuficiencia cardíaca, que estaba faltándole al corazón todos los nutrientes que necesita, que estaba en hipoxia, así que probablemente, pues, yo no digo un infarto, pero sí estaba en una situación de angina del pecho, de apoplexia. Todos los mecanismos que he contado antes, por diferentes causas, llevan a la insuficiencia cardíaca, todos y cada uno de ellos. Así que el final estaba cantado. La deshidratación, el exceso de potasio, la falta de calcio, la cetoacidosis, la acidosis láctica, la insuficiencia renal, y todo esto conducía de forma absolutamente inevitable a la muerte. La única herida que no ocasionó la muerte, porque ya estaba muerto, no por otro motivo, era la avanzada, que es una herida post-mortem y por lo tanto es simplemente un golpe de gracia, no es la causa de la muerte. Así que ya vamos terminando. Si yo fuera el forense que tuviera que entender el certificado de defunción con las causas de la muerte de Jesús de Nazaret, basándonos en los hallazgos que encontramos en el síndrome de Turín y sudario de Oviedo,
yo habría puesto como causa inmediata, es decir, la última de todas, la que lo remata, la insuficiencia de la función cardíaca y de la función respiratoria. La causa fundamental es la asfixia, es decir, que empieza de verdad a ocasionar la muerte, no los mecanismos previos, no lo que predispone el terreno, sino lo que de verdad empieza a matarlo. Es la asfixia por todos estos motivos que he comentado antes, es lo que influye en la flagelación y la crucifixión. Y luego están las causas intermedias, todas las demás que de alguna manera han contribuido en mayor o menor medida: el shock, el dolor, la pérdida de tejido corporal, la falta de riego sanguíneo dentro del corazón, las arritmias cardíacas, todas estas circunstancias. Así que, de forma resumida, la causa de la muerte fue una asfixia postural en el contexto de un shock traumático hipovolémico con rhabdomiolisis en la lesión de los músculos y una insuficiencia multiorgánica, es decir, todos los órganos fracasaron uno detrás de otro. Y no quiero irme sin contarles un detalle que para mí es muy importante y que sorprendentemente ningún otro forense se había dado cuenta de este detalle antes. Cuando los forenses, sobre todo los españoles, estamos ante la víctima de un delito violento, buscamos lo que se llaman lesiones de lucha y defensa. Cuando una persona está siendo atacada, si puede, se defiende, y si no, pues por lo menos lucha, se debate e intenta huir o minimizar las consecuencias de los golpes que le puedan caer. Bueno, pues en el caso del hombre de la síndrome, no se defendió, no tiene las típicas lesiones de lucha, no tiene marcas en los nudillos de haber dado puñetazos, no tiene marcas en los antebrazos de haber evitado los bastonazos, lo recibió todo sobre su cabeza, sobre su cara. No hizo absolutamente nada por esquivar los golpes que le estaban dando, todos son golpes certeros, así que este hombre aguantó con humildad, con serenidad, el castigo que le estaban propinando sin hacer absolutamente nada para no solo impedirlo, sino minimizar las consecuencias. Lo que les he contado es un pequeño resumen de lo que hemos ido descubriendo a lo largo de 35 años de investigación, pero no solo es un resumen, es que nosotros tampoco lo sabemos todo. Tanto la síndrome de Turín como el sudario de Oviedo tienen muchas más cosas que contarnos. Lo que pasa es que pues, no las hemos descubierto todavía. A veces porque no hemos tenido tiempo, a veces porque no hemos tenido los medios y otras veces porque somos humanos y por lo tanto imperfectos y se nos escapan cosas que están ahí, como por ejemplo esas probables heces que han estado ahí siempre y no las habíamos visto. Así que seguimos investigando, utilizando métodos no invasivos y no destructivos y seguiremos ahí contra viento y marea, a pesar de no tener voluntarios para hacer experimentos, seguiremos ahí mientras podamos. Y por la parte que me toca, muchísimas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta y estamos a tiempo y se da respuesta, con mucho gusto la responderé. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por estar aquí todos. Don Alfonso, siempre un gusto escucharle y en contra de lo que se decía, sí sabía lo que hacía. Muchísimas gracias. Sabemos la pasión que pasó, lo malo que llega a ser el ser humano y bueno, muchísimas gracias y como tenemos que darte algo, pues te vamos a dar nuestro sellico que se encontró con mucho cuidado de la síndrome de Turín, no el sudario, la síndrome de Turín, y Pedro menos más que me puedo decir todas estas palabras con todos estos nombres. Muchísimas gracias. Y ya bueno, vamos a aprovechar, don Felipe dice que no, pero a nosotros nos gusta que estamos en una iglesia que tiene algún párroco hablando y vamos a aprovechar que tenemos aquí al arcipreste para que Manuel cierre la charla. Bueno, ¿dónde te digo? Muchísimas gracias.
encerrona, Te la devolveré, Felipe. Pues yo de verdad ya escuché en muchas ocasiones la conferencia de don Alfonso y realmente siempre es impresionante. Yo las veces que siempre escucho me viene siempre la siguiente frase, ¿no? Todo eso por mí. Todo lo que ha pasado con Jesucristo, todo por mí y por ti. Y al final, como lo concluyó genialmente, diciendo sin defensa, sin mostrar arrebatos de nada, sino que humildemente se dejó matar, como la misma Sagrada Escritura, el siervo de Yahvé, Cordero Inocente. Y de verdad esto es realmente, es como esta danza que toca el corazón profundamente de ver que por mí Jesús ha hecho eso y por ti también ha hecho eso. Entonces pues es realmente como un gran preámbulo para todo ese tiempo de Cuaresma también, que estamos todavía empezando a vivirlo, y ya como también la preparación para la Pascua, que ya se acerca también, donde contemplaremos este muerto que ya está vivo, que está resucitado, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias por la encerrona. El próximo jueves nos vemos en San José Obrero, si Felipe me permite la invitación. Próximo jueves a las 8:30 en San José Obrero, y ya está. Vamos a dar también una conferencia del mismo don Alfonso sobre el Santo Grial. Ya no necesitamos Indiana Jones porque lo hemos encontrado. Muchas gracias.